Hola a todos. Hola. Bueno, en esta ocasión nos traemos un vídeo un poco que hemos pensado con mi hermano en hacerlo, porque bueno, hace tiempo que nos lo piden muchos seguidores. Además que es un tema que nos gusta bastante porque todo lo que tiene que ver con este tipo de versiones y demás. Exacto, y bueno, aquí tenemos un ejemplo, no se podría decir que es como tal, pero bueno, algo tiene, ¿no, Cristian? Sí, además la primera cosa que hizo fue cambiar de sitio y si no recuerdo mal en tu casa. Sí, la verdad es que sí. Lo único que le faltaría es que hicieran una película, pero bueno. Bueno, a partir de ahora os pondremos el primer vídeo en el que ya muchos conoceréis las tres historias que vamos a contar, pero bueno, y a ver qué os parece. Primera muñeca. Adelante vídeo. Muchos conoceréis la historia gracias a las películas como El Conjuro o Annabelle. En este vídeo os explicaremos los orígenes de esta muñeca, la cual se dice está poseída y aún a día de hoy mostramos temor hacia ella. Todo empieza cuando en 1970 una madre regala a su hija una muñeca de la empresa Raggedy Doll. Esta no es ni mucho menos como aparece en las películas. Está hecha de trapo y no de porcelana como la representan. La joven decidió colocar la muñeca en su habitación, en un apartamento de estudiante que en ese momento compartía con una compañera, y al poco tiempo comenzaron los sucesos extraños. Según su testimonio, la muñeca aparecía diariamente en una posición diferente a la que había dejado, con las piernas cruzadas y los brazos en distintas posiciones, hasta el punto de que, con el tiempo, llegó a afirmar que hasta cambiaba de habitación. La cosa no acabó ahí, puesto que empezaron a aparecer notas escritas por alguien desconocido con mensajes como «Ayúdanos» o «Ayúdalo». Y un día descubrió un hilo debajo de la muñeca impregnado de sangre. La situación provocó que la asustada aprendiz de enfermera, Donna, y su compañera de piso, Angie, llamaron a una medium para que intentara averiguar lo que estaba pasando desde un punto de vista paranormal. Después de una sesión, les informó que el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins había poseído a la muñeca. La menor, al parecer, había fallecido en ese lugar. La situación se volvió más grave poco después, cuando un amigo de Donna que frecuentaba la casa, Lou, se quedó dormido y despertó sin ser capaz de moverse, según su relato. Vio a la muñeca intentar estrangularlo hasta el desmayo, y se despertó al día siguiente. Aunque pensaba que su vivencia no había sido un sueño, Lou siguió acudiendo al apartamento y, en otra ocasión, escuchó sonidos en el cuarto de Donna, que estaba vacío. Entró y comprobó que en el interior solo se encontraba la muñeca Annabelle, en una esquina. Se dirigió hasta el objeto. Después de sentir que alguien estaba tras él, descubrió varios arañazos en su pecho, 4 horizontales, 3 verticales. Después de estos sucesos, Donna llamó a varios miembros de la iglesia, que contactaron con el matrimonio Warren. Ed y Lorraine, ya conocidos por sus estudios de fenómenos paranormales, investigaron el caso y llegaron a la conclusión de que ningún espíritu humano había podido poseer el juguete. Tenía que haber sido un demonio. Por ello, pidieron al padre Coe que practicara un exorcismo en el apartamento para limpiar la casa. Acto seguido, los Warren cogieron la muñeca y se la llevaron con ellos. La verdadera muñeca Annabelle todavía puede contemplarse hoy en día en el Museo del Oculto de Ed y Lorraine Warren, en Monroe, Connecticut. El objeto permanece encerrado en una caja de madera, sellada con un cristal. Un cartel advierte a los visitantes del supuesto peligro que encierra esta aparentemente muñeca inocente. Tanto el nieto Chris McKinnell
y el yerno Tony Espera de Ed y Lorraine Warren aseguran que una vez una pareja joven fue a visitar a Annabelle al museo. Esta permanecía dentro de su vitrina, cuando el chico empezó a burlarse de ella, bromear e incluso provocarla. A la vuelta tuvieron un trágico accidente de moto en el cual el chico perdió la vida. ¿Podría ser esto fruto de la casualidad? En la actualidad, investigadores muy famosos como Zach Bagans y sus compañeros tuvieron la oportunidad de interactuar e investigar con esta muñeca y sacaron pruebas increíbles. Bueno, esperemos que el primer vídeo explicando un poco la historia que muchos ya conoceréis os haya gustado. La verdad que a mí me ha impactado bastante todo lo que se cuenta y sobre todo la parte de la pareja. Sí, joder, la parte de la pareja es... Que para mí yo creo que sí que tiene algo de relación, ¿no? Porque es que... Curioso. Siempre se ha dicho que se tiene que tener mucho respeto a estas cosas. Sí. Bueno, en ese caso les avisaron, hay gente que se mofa de este tipo de muñecos porque no creen estas cosas. Bueno, cada uno tiene su punto de vista. Exacto. Siempre decimos nosotros que con cuidado cuando hagáis estas cosas, ya sea ir a una casa, jugar a la Ouija o incluso visitar un museo de lo paranormal, porque nunca sabes lo que te puede pasar. Exacto, y si utilizáis protecciones, que otro día lo tocaremos más, sobre todo creer en la protección que tengáis. No simplemente basta con llevar una cruz o llevar un amuleto que os proteja. Y así que, bueno, vamos con una historia un poco más rara, menos conocida. Menos conocida por estar fuera ya de... Nosotros lo hemos ligado a ciertas coincidencias que han pasado, no tenemos pruebas ya que en esa cultura es muy difícil conseguir información. Sí, además que es muy diferente todo en cuanto a todos estos temas de lo paranormal. Pero mucho más supersticiosos que nosotros. Exacto. Así que... Adelante, vídeo. Esta historia podría ser solo pura coincidencia o no. Se dice que la muñeca fue comprada originalmente en 1918 por un joven de 17 años llamado Eikichi Suzuki, mientras visitaba Sapporo por una exhibición marina. Compró la muñeca en una de sus famosas calles comerciales, como un recuerdo para su hermana de 2 años de edad, Okiku. A la niña le encantó la muñeca y solía jugar con ella todos los días, pero al año siguiente murió repentinamente de un resfriado. La familia puso la muñeca en el altar de la casa y oraron a ella todos los días en memoria de Okiku. Curiosamente, algún año anterior al 1918, una sirvienta que trabajaba en el castillo de Himeji, en la provincia de Nippon, llamada Okiku, se quitó la vida lanzándose al pozo que había en el mismo. Los dibujos de Okiku son bastante similares a los de la muñeca, con un abundante cabello negro y un kimono. ¿Podría haber tomado el alma de Okiku a la muñeca? La misma historia de Okiku, la sirvienta, es la que inspira a la protagonista de la película que muchos conocéis como The Ring o El Aro, con cabello negro y largo. Pero sigamos con la muñeca. Algún tiempo después, la familia Suzuki se dio cuenta de que el pelo de la muñeca había empezado a crecer. Esto fue visto como una señal de que un espíritu se había refugiado en la muñeca. En 1938, la familia se mudó a Sakhalín y dieron la muñeca en cuidado al templo Maneji, donde ha permanecido desde entonces. Nadie ha sido capaz de explicar completamente por qué el pelo sigue creciendo. Sin embargo, un examen científico de la muñeca llegó a la conclusión de que el cabello es de una joven.
La muñeca Okiku todavía permanece en la actualidad en el templo Manenji, en la prefectura japonesa de Hokkaido, donde es visitada cada año por miles de curiosos que quieren comprobar por ellos mismos el fantástico portento. Y bueno, con la historia que vamos a continuar, que es la última de todas, sí que es verdad que se generó un impacto social en un momento dado, porque bueno, no os queremos contar, esperamos que hayáis aguantado hasta el final. Porque además esta historia pero todos saben por lo menos la película. Hombre, la película sí. Todos tienen que saberla, vamos. La película es muy famosa e incluso sacaron varios tipos de películas, pero una de ellas es muy famosa y vamos a verlo porque en torno a este muñeco poseído hay muchas leyendas. La leyenda cuenta que en el año 1896, Robert Eugene Otto, un pequeño niño que vivía junto a sus padres en una casa de la localidad de Key West, Florida, recibió un regalo que le hizo una de las criadas: un muñeco de 3 pies de altura relleno con paja, cosido con alambre y vestido con un traje blanco de marinero. El niño, a quien sus padres llamaban simplemente Jen, bautizó de inmediato al muñeco con su propio nombre, Robert. Se dice que el personal de la servidumbre, criados de raza negra, traídos desde la isla de las Bahamas, eran practicantes de vudú y magia negra, cosa habitual en algunas comunidades caribeñas, y que el muñeco no era tan inocente como aparentaba. Desde el primer momento, el niño se encariñó con el muñeco, le hablaba y procuraba no separarse de él en ningún momento. Pero los padres de Jen, que pensaban que Robert era una especie de amigo imaginario, comenzaron a preocuparse cuando en varias ocasiones escuchaban a su hijo hablando con alguien más, mientras se encontraba encerrado solo en su habitación. Al mismo tiempo, los vecinos afirmaban que cuando la familia Otto salía de casa, veían al muñeco asomándose por las ventanas de la casa, como si el juguete hubiera comenzado a moverse por sí solo. En una ocasión, mientras el niño dormía, se escuchó un estruendo en su habitación. Cuando sus padres fueron a verlo, encontraron la mayoría de los muebles volcados y al muñeco tirado al pie de la cama. Cuando le preguntaron a su hijo por qué había hecho eso, este le respondió llorando: "No fui yo, fue Robert". Sospechando que algo extraño pasaba con el muñeco, los padres del niño decidieron sacar el juguete de la pieza del niño y dejarlo tirado en un rincón del ático de la casa. Con el paso del tiempo, Robert quedó arrumbado en ese lugar, cubriéndose de polvo. Años más tarde, muertos los padres de Jenné, este, convertido en un pintor, recibió como herencia la casa donde había pasado su infancia, así que decidió mudarse a su nuevo hogar en compañía de su flamante esposa. No pasó mucho tiempo cuando Jenné descubrió en el ático a Robert, su olvidado compañero de juegos. De inmediato lo rescató del polvo y lo instaló en el mirador. Desde ese momento, el estrecho vínculo que había entre él y su muñeco volvió a hacerse presente, lo que provocó un clima extraño y ominoso en la casa. A partir de entonces, se reanudaron los reportes de sucesos protagonizados por el muñeco. Cansado de Robert y sus travesuras, Jenné decidió devolver a su viejo amigo de la infancia al ático, ya que la gente que visitaba el matrimonio afirmaba que, a veces, se escuchaban pasos en los cuartos del piso de arriba e incluso algunas inexplicables risas en ciertas partes de la residencia. Jenné Otto murió en 1972
y su esposa vendió rápidamente la casa. Robert quedó olvidado de nuevo en el ático hasta que una nueva familia se instaló en la casa, y Robert fue descubierto por la hija de aquella familia. La pequeña, una niña de 10 años, se emocionó mucho cuando lo encontró e inmediatamente lo bajó a su habitación junto con sus demás muñecos. Sin embargo, al parecer, la niña no pareció simpatizarle a Robert, que parecía extrañar a su antiguo dueño. La niña comenzó a gritar de terror por las noches, alegando a sus padres que el muñeco que había sido puesto sobre su cama trataba de matarla. Robert the Doll, como se le conoce, inspiró a varias películas, una de ellas El muñeco diabólico, o Chucky, para muchos otros, y otra menos conocida, Robert el muñeco siniestro, pero su poder va más allá de las travesuras que solía cometer con Jenny. Finalmente fue sacado de la casa de la familia Otto y trasladado al Martello Gallery Key West Art and Historical Museum, lugar donde se encuentra en la actualidad. Todavía abraza su león de peluche y viste su traje blanco de marinero, pero sigue dando que hablar. Algunos testimonios cuentan que solo con mirar al muñeco a través de un vídeo o una foto puede ser maldecido por él. Hay un reporte de un fotógrafo que le hizo varias fotos a modo de burla, y este falleció al mes por causa de un tumor cerebral. El muñeco se encuentra dentro de una vitrina, la cual podemos ver numerosas cartas y emails pidiéndole perdón por haberlo visto. En la misma podemos observar las advertencias que hay. Después de ver todo esto, los que creen, ya sabéis, dejar un comentario pidiéndole permiso por haberlo visto o perdón. Y bueno, esperemos que os haya gustado los 3 vídeos, Cristian. Sí, porque la verdad es que esto nos gusta hacerlo, lleva mucho trabajo detrás y... Bueno, si queréis que continuemos haciendo vídeos así, Sí, hacérnoslo saber, ya sea tanto en los comentarios como darle al like en las sobre redes todo, sociales. que le den al Exacto. like. Nos podéis seguir también en Facebook, donde de vez en cuando hacemos directos, ¿vale? Y bueno, estad muy atentos porque pronto se vienen investigaciones, pero que muy interesantes. Exacto, dale a la campanita, suscribíos, dale a la campanita para estar atentos de cuando la subimos. Saludos a todos.